El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo consulta virtual. Aquí un nuevo NeuroLife, NeuroLife, con el doctor Sergio Saldívar, fundador y creador de este proyecto Neuro Saldívar. ¿Cómo está, doc? Hola, hola, bien. ¿Cómo estás tú, Jaciel? Pues puede ya estar mejor, doc. La Lo verdad, vamos a puede. poner a hacer planas de nuevo NeuroLife Neuro- hasta que ya le salga. Es Pero que- ahí va, ahí va. Nuevo NeuroLife. Aquí está. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, doc, el cual, si pueden ver el TikTok del doctor Sergio Saldívar, @neurosaldívar, van a aparecer las redes sociales en pantalla. Si producción las pone, o tal vez no. El día de hoy el tema es preguntas y respuestas, mayormente de TikTok, porque sabemos que es la plataforma donde cual más tiene interacciones. Y acabo de ver que usted subió hace una hora una foto muy guapo de usted. No la voy a poner por respeto Como todas las fotos mías, pero sí. por respeto a todas esas personas que no quieren ver la belleza del doctor Sergio. Pero aquí hay preguntas muy interesantes, Doc. ¿Qué te le parece si empezamos o usted quiere comentar algo que un paciente le ha dicho? No, paciente, pero se enojaron porque solo le mandé saludos a la gente de Estados Unidos. Entonces, ahora saludos a la gente de México, en especial a Alfredo, que se sintió mucho. Y nada, saludos a todos de todos lados. Pónganle en los comentarios, ya sea en Facebook, donde nos estén viendo, de dónde nos están viendo, de qué colonia, si son de aquí de Monterrey, bueno, de Nuevo León, o de qué estado, de qué país del mundo nos están viendo. Ahí para que sepamos a dónde mandar saludos. Ya, vámonos con las preguntas. Siempre digo que las voy a poner antes y se me olvida y las termino poniendo el mismo día, pero vamos a tratar de que esto sea un poquito más dinámico. Y pues vamos con la primera pregunta, a ver qué dice. Doctor, ¿qué estudios de control para hacerse para MRR estando en tratamiento de Ocrevus? Ok, esa es una buena pregunta. Básicamente lo que quieren saber es un paciente que tiene EMRR, esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿no? Que es un subtipo o un subgrupo de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, que es el más común, el subtipo más común. Y él está tomando medicamento con Ocrevus, que es ocrelizumab. Ya hemos hablado de cómo funcionan los medicamentos en otros videos, pero una vez que yo ya estoy tomando el medicamento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente hay que hacer dos cosas ahorita, ¿sí? La primera es llevar a una cita con el neurólogo. Em, lo mínimo sería 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. Cada que te apliquen el Ocrevus, tendrías que tener una cita con tu médico para ver cómo estás, ¿no? Que te hagan las escalas como el EDSS, por ejemplo, que es una escala de discapacidad en esclerosis múltiple, y otras pruebas como la prueba de 25 pies o la prueba de los 9 hoyos, que hay que mover ahí un palito en unos hoyos, para ver cómo está tanto la velocidad en las piernas como en los brazos y el nivel de discapacidad, ¿no? La siguiente parte es hacer una resonancia magnética, que también tiene que hacerse al menos una vez al año en pacientes que están estables o 2 veces al año en pacientes que han tenido un brote cercano, ¿no? O en sí, cerca de la última consulta. Eso es lo mínimo que deberíamos de hacer como seguimiento de un paciente que tiene esclerosis múltiple. A veces cuando nos dedicamos a la investigación o algunos otros tipos de cosas, hacemos otros estudios como punciones lumbares, volumetrías, estudios de neuropsicología, pero eso es un poquito más como de investigación. Yo lo hago, por ejemplo, en algunos hospitales donde trabajo, pero en la clínica privada, si alguien que no está en una institución, pues lo mínimo es que tiene que ver a su neurólogo 2 veces al año y 2 resonancias o una al año. Ok, Doc. Tenemos otra pregunta muy interesante que me comentó antes de empezar el live. No sé si quiera comentarla o la Sí, dejamos sí, esta por el final. todas. Bueno, la pregunta dice así. Doctor Sergio, ¿por qué se produce el acné vaginal y cómo se elimina? Eso, el que preguntó eso, después viene otra pregunta de esa misma persona que pregunta qué es la M. No sé si, o sea, no sé si la persona está como un poco perdida y pensé que soy ginecólogo, pero tratando como de entender un poquito de dónde viene la pregunta, si hay cierta relación en el acné y la esclerosis múltiple. ¿Cuál? No quiere decir que la esclerosis les vaya a dar acné, pero uno de los tratamientos pilares de los brotes, ¿no? De los síntomas agudos de la esclerosis múltiple son los esteroides. Los neurólogos usamos dosis muy altas de esteroides cuando tratamos padecimientos neurológicos. Entonces, uno de los efectos adversos más comunes del uso de esteroides, ¿no? En dosis altas es la presencia de acné. No sé si por ahí vaya la pregunta. Ese acné que es resultado de los esteroides no se trata.
Cuando se deja de tomar los esteroides, ese acné baja y se quita la mayoría de los pacientes. Pero eso sí es muy importante porque a veces a la gente le gusta dar esteroides, bueno, a la gente, a los médicos, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo de explicarle a los pacientes qué puede pasar cuando toman esteroides, ¿no? Que va desde tener acné, problemas en el control de la glucosa o de la presión arterial, taquicardia, una sensación de irritabilidad, ¿no? Insomnio, que aunque los damos por pocos días, en esos días pueden ser muy molestos. Entonces, pues nosotros como médicos estamos obligados siempre a decir los efectos adversos de todos los medicamentos para que el paciente sepa lo que está tomando y lo que debe esperar del medicamento, tanto bueno como no tan bueno, ¿no? Así que no sé si eso responde a la pregunta de esta persona, pero pues lo usamos para hablar un poquito del uso de esteroides. Ok, Doc. Dice que estoy viendo que Corazón Naranja, una antigua Asidua seguidora seguidora de del, los canales. del canal de Dr. Sergio, ya había comentado antes en el primer programa que hicimos de preguntas y respuestas. Dice, tengo esclerosis múltiple y estoy embarazada. Muchas felicidades. Antes no estaba embarazada, creo que antes no estaba embarazada y ahorita está embarazada. Y tengo miedo a que cuando dé a luz, ahorita me siento como era antes. Eso es una pregunta interesante. Creo que ya hemos hablado antes de embarazo y esclerosis. Por ahí debe estar el video. Pero sí, el resumen de todo esto es que el embarazo es totalmente compatible con tener esclerosis múltiple. No debe haber ningún problema. La sensación esta de miedo a lo mejor viene de que está descrito, ¿no? Que las pacientes embarazadas que viven con esclerosis múltiple tienen como una fase de luna de miel, más o menos, en la que durante el embarazo se sienten muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema inmune, su sistema de defensas baja durante el embarazo porque pues tienen un bebé creciendo adentro que es un cuerpo extraño. Entonces su sistema de defensas no debe atacarlo, entonces baja y por ende baja la actividad de la esclerosis múltiple también. Cuando el bebé sale, ¿no? Ya sea por parto o por cesárea, ese sistema inmune va a regresar a como estaba. Entonces hay esta idea, ¿no? De que las mujeres embarazadas en el puerperio, es decir, en el posparto inmediato, tienen un mayor riesgo de tener recaídas. Y aunque hay algunos estudios que sí lo han visto así, la verdad es que ese riesgo es muy bajito. Entonces, lo importante ahí, después de tener al bebé, es ya tener bien, bueno, no después, antes de tener al bebé, ya tener bien platicado con su neurólogo qué van a hacer luego, ¿no? Si ella quiere regresar a tomar tratamiento, o si se quiere esperar para la lactancia, o si el medicamento que está usando es seguro en la lactancia, ¿no? Todo ese tipo de cosas tienen que estar ya platicadas antes de que pasen, porque si no, luego ahí andamos a la carrera y no tomamos la decisión correcta. Eso sí, lo que les decía en los otros videos, ¿no? Sí te puedes embarazar, pero tienes que avisarle a tu neurólogo y tu neurólogo tiene que saber cuál es el plan a seguir junto con tu ginecólogo, evidentemente. Ok, Doc, aquí en TikTok nos llega, más que no preguntas, más que nada saludos. Luis O. le manda saludos desde Venezuela. Saludos a Luis O, hasta Venezuela. Sí. Doc, tenemos otra pregunta. Dice, ¿aprender un idioma o hacer crucigramas retrasa el Alzheimer? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta cortita es sí, ¿no? Hay un concepto que llamamos reserva cognitiva, ¿no? Que quiere decir qué tanta capacidad de almacenamiento o qué tanta información se ha guardado en nuestro cerebro a lo largo del tiempo. Entre mayor reserva cognitiva tengamos, menos se notan los efectos de las demencias, ¿no? La demencia por Alzheimer, que es la demencia más común por mucho, está altamente relacionada a la edad del paciente, ¿no? Entre más edad tengamos, mayor el riesgo de tener Alzheimer, tengamos una maestría, un doctorado o solo hayamos acabado la primaria, ¿no? Eso no cambia. Pero entre mayor, voy a tratar de hacer una analogía a lo mejor un poco extraña, pero entre mayor tejido o volumen tenga el Alzheimer para comerse, ¿no? Más se va a tardar en que se note. Entonces, de ahí la importancia de tener una buena reserva cognitiva. Que ¿cómo la hacemos? Pues con esto que mencionaban en los comentarios, ¿no? Una parte es esta estimulación cognitiva, es decir, hacer crucigramas, sopa de letras. Hay gente a que le gusta jugar ajedrez, ¿no? O los videojuegos también, ¿no? Ahora hay una transición en ese tipo, ya hay gente, pues digo, si nos ponemos a pensar, los primeros videojuegos salieron por ahí de los 80s, más o menos, 80 y tantos.
pues esa gente ya está acercándose a los 40, 50, entonces ya vamos a empezar a ver gente de la tercera edad que hace videojuegos, eso también puede servir. Y la otra parte que mucha gente por lo general no toma en cuenta es hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo relacionamos el ejercicio con crecimiento muscular o la capacidad vital, pero el hacer ejercicio también mejora la oxigenación del cuerpo y por ende del cerebro. Y eso favorece que las sinapsis, ¿no? Las conexiones entre neurona y neurona, se hagan más fuertes y más duraderas. Entonces tiene que ir una cosa con la otra. Sí puedes hacer crucigrama, sí puedes hacer sopa de letras, pero también hay que hacer ejercicio, que puede ser algo tan sencillo como salir a caminar media hora al día en el sol abrasador de Nuevo León. Y eso es más que suficiente como para tratar de prevenir un poco las demencias. Ok, mi doc, muchas gracias. Aquí nos llega una pregunta de Instagram de Hugo Alberto. Dice, doctor Sergio, ¿un hombre con esclerosis múltiple podemos tener hijos o es riesgo que el bebé desarrolle esclerosis múltiple? Bueno, un saludo a Hugo, que lo conozco en persona. Es una muy buena pregunta, Hugo. El riesgo de que si tú tienes o si tú vives con esclerosis, tu hijo tenga esclerosis, es más alto que el de la población promedio, pero no es una diferencia muy significativa. Es decir, el riesgo de ser, no sé, un 0.3% aumenta, ahorita no tengo la cifra exacta, pero es más o menos como entre un 1 y un 3%. Entonces estás hablando que de 100 personas que viven con esclerosis múltiple, que tengan hijos, esas 100 personas, solo entre 1 y 3 su hijo también va a tener esclerosis. No hay un 97 que no. Entonces, sí hay un riesgo mayor de una persona que tiene esclerosis a una que no tiene esclerosis, pero aún ese riesgo es bajito. Entonces, sí hay un componente genético importante en la esclerosis, pero no es lo único, ¿no? Que también ya hemos hablado un poquito de eso. Hay otras cosas como la infección del virus del Epstein-Barr, los niveles bajos de vitamina D, la falta de exposición a luz solar, eh, los niveles bajos de, ¿cómo se llama? O de la latitud, por ejemplo, de donde nacieron las personas. Entonces, sí se puede tener hijos si tienes esclerosis múltiple y eres hombre. Em, entonces, pues sí, esa es la respuesta corta. Sí, sí se puede. Solo hay que saber que hay un riesgo, sí, pequeño, pero importante de que se pueda desarrollar esclerosis. Doc, y otra pregunta que nos llega de Facebook de Gerardo Gua. Dice, ¿qué Y a mí, daños puede causar el Ocrevus? Gerardo Gua también ha sido fan de esta página, Desde el principio, sobre ¿verdad? todo en Facebook. Sí, saludos a Gerardo. ¿Qué daños puede generar Ocrevus? Es una buena pregunta. En general, Ocrevus es un medicamento bastante seguro. Creo que los efectos adversos los podemos dividir como en dos tipos. Unos, los que están relacionados a la infusión, es decir, a ponerte el medicamento por la vena. Los pacientes, sobre todo en la primera dosis o las primeras dos dosis, refieren que sí se siente como gacho, vamos a decirlo, se siente feo, ¿no? Entonces se marean, se hipotensan, a alguna gente le sale rash, aun y cuando los premedicamos para que eso no pase, porque ya sabemos que les va a pasar. Y por eso, justo por eso la primera dosis la dividimos en dos, para tratar de minimizar esos riesgos. Aún así, muchas personas tienen efectos adversos durante la infusión a rituximab y tenemos que pasarlo un poquito más lento. También tengo algunos pacientes que hacen eso. Y la otra tiene que ver con cómo funciona Ocrevus, ¿no? Como ya lo hemos visto en el video de cómo funcionan los medicamentos para esclerosis múltiple, Ocrevus baja las defensas del cuerpo. Entonces, no es como que, solo voy a bajar las defensas que se encargan de la esclerosis múltiple, baja todas las defensas. Entonces, eso hace que los pacientes sean un poquito más propensos a desarrollar infecciones. No quiere decir que se la van a vivir como con infecciones, ¿no? Pero hay un riesgo elevado, sí, o un poquito mayor que la población en general, de que tengan, por ejemplo, no sé, infecciones de vías respiratorias superiores, como la gripa, infecciones de vías urinarias, ese tipo de cosas que se pueden prevenir con una buena higiene, ¿no? Es decir, no tienen que, eso le digo a los pacientes, ¿no? Que están con Ocrevus o con rituximab, no tienen que vivir ahí como en una burbuja, ¿no? Estos niños así que no pueden salir ni nada. Simplemente hay que tener medidas de higiene muy básicas como lavarse las manos y ya, para tratar de evitar eso, que yo creo serían las dos cosas como más comunes que vemos en los pacientes que usan Ocrevus. Ok, muchas gracias, Doc. Otra pregunta que nos llegó a través de las redes sociales y nos preguntan mucho esto, que cuál ha sido el caso de éxito que más le ha gustado, que haya tenido usted. Esos, pues hay varios, pero, no sé. Si tuviera que escoger uno,
quizás escogería paciente, digo, a lo mejor no es la respuesta que como que esperan que les diga, pero paciente que tuve en Canadá cuando me estaba formando allá, que pasó de caminar muy poquito, ¿no? Con el tratamiento, él estaba con Ocrevus, si no me equivoco, y rehabilitación, corrió un maratón. Entonces, Wow. pues ya está hasta mejor que uno. Pues yo sí Sí. me pongo a correr un maratón, no llego ni el kilómetro, yo creo, o a los 2 kilómetros. Pero pues esas son las historias de éxito, ¿no? Digo, eso es una historia muy, como muy drástica, ¿no? Muy exagerada. No exagerada, sí pasó, pero, o sea, me refiero a que es muy drástico. Pero a veces las pequeñas victorias son las que más gusto nos dan a los médicos, ¿no? Es decir, a alguien que, no sé, le gusta mucho bailar, por ejemplo, y no ha podido bailar, le dice, ¿sabe qué? Ahora ya bailo, pues. O ¿sabe qué? Mi hija no quería salir a la tienda porque no quería que la vieran y ahora ya va a la tienda. Ya. Ese tipo de cosas suenan a lo mejor muy pequeñas, ¿no? Para alguien diría, pues yo puedo ir a la tienda, yo puedo bailar, ¿no? Es como algo X. Pero para esas personas significa mucho. Entonces, poder incidir en esas pequeñas cositas también nos da mucho gusto. Y es lo que yo les digo a mis pacientes siempre. O sea, la idea de que estemos juntos en esto es que ellos vivan su vida lo más normal posible, que no se acuerden de mí más que cuando tengan que ir a verme. Y creo que lo hemos ido logrando con la mayoría de los pacientes. Doctor, nos acaban de llegar 5 preguntas más. Dale Pero tú, casi dale. nos acaba el tiempo. Pero entonces, ¿qué le parece si le agregamos un poquito más? Sí, sí, sí. Otra vez, Hugo pregunta que si una persona con esclerosis múltiple al ejercitarse es más difícil ganar masa muscular que una persona sin esclerosis múltiple. Esa es una pregunta complicada. Me está poniendo ahí las preguntas complicadas. Lo pone a prueba, Doc, lo pone a prueba. Sí, sí, sí. Porque tiene cierto sesgo la pregunta, ¿no? O truco. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esclerosis múltiple y que tienen un alto nivel de discapacidad, es decir, que batallan para mover un brazo o una pierna, les va a costar más trabajo hacer ejercicio, ¿sí? Entonces les va a costar les va a costar más trabajo, perdón, ganar masa muscular. No quiere decir que es por la esclerosis en sí, sino por cómo están sus piernas o sus brazos, ¿no? Y Hugo es el vivo ejemplo de eso. Bueno, estamos tratando de que regrese a hacer ejercicio, pero es una persona bastante atlética. Y si me estás preguntando por eso, sí puedes volver a ganar la masa muscular. Digo, es como les digo, o sea, este paciente que corrió el maratón, vaya, los pacientes que corren maratones normalmente no son muy musculosos, pero sí tienen buena masa magra, entonces sí se puede, siempre y cuando con su médico platiquen sobre todo la espasticidad, ¿no? De los miembros, que es muy importante para poder hacer ejercicio, y el uso correcto de los auxiliares para la marcha, ¿no? Como bastones, andaderas, palitos para caminar, etcétera, etcétera. Ok, Doc, muchas gracias. Nos llega una pregunta de Pati Navarro, hablando sobre el esclerosis múltiple y embarazo. Como quiera, les recuerdo que las redes sociales del doctor van apareciendo en pantalla, asimismo como su canal de YouTube, donde ya habló de ese tema justamente con la doctora Marcela, doctora de otro proyecto, pero que también ha hecho colaboración con el doctor Saldívar. Dice Pati Navarro, hablando de esclerosis múltiple y embarazo, mi situación es que yo tengo esclerosis múltiple y mi pareja tiene lupus. ¿Qué pasa ahí en caso de que tener hijos? Es una muy buena pregunta. En realidad no hay una relación muy estrecha entre la esclerosis múltiple y el lupus. Las dos son enfermedades autoinmunes, pero normalmente, es decir, no es como una 100%, pero la mayoría de los pacientes que viven con esclerosis múltiple no tienen otra enfermedad autoinmune, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la NMO, la neurodermatitis óptica, que es como una prima hermana de la M, que sí se relaciona mucho a otras enfermedades, ¿no? Hay NMO con Sjögren, NMO con lupus, NMO con AR, eso es más común. Los pacientes que tienen EM normalmente solo tienen esclerosis múltiple y no desarrollan otra enfermedad autoinmune. Dicho esto, me voy a poner un poco denso técnico. Genéticamente, en los bracitos de los cromosomas, eso aún no lo sabemos muy bien, pero pareciera que el lupus y la esclerosis múltiple están muy cerquita uno del otro. Y ya no sabemos muy bien por qué a algunas personas les da lupus y a otras les da esclerosis múltiple, pero sabemos que están cerca los genes que se encargan de eso y que están pues dañados, por así decirlo, a la hora de la composición genética que favorece a desarrollar estas enfermedades.
¿Cuál es el riesgo para el bebé? No lo sabemos, ¿no? O sea, eso quizás vaya a tener un riesgo elevado de desarrollar enfermedades autoinmunes, ¿sí? No necesariamente una o la otra o las dos, pero pues por los antecedentes de ellos es algo importante a tomar en cuenta en el seguimiento a largo plazo de su hijo o hija. Ok, Doc, muchas gracias. Otra pregunta que nos Sí, llega siento que no es... dije nada, pero es que es una pregunta un poquito complicada. O sea, no hay mucho que hacer como para saber qué le va a pasar, solo saber que hay que vigilarlo, ¿no? O sea, pues ellos tienen como vía libre. Sí, Ya sí. cuando nazca el bebé, ahí Ahora ella no está embarazada. No. Ah, perdón. Bueno, yo me adelanté un poco. Pero sí, no, ninguno de los dos es una complicación para embarazarse. Eso es bastante común que a la gente le digan que no se puede embarazar, ya sea por lupus, por AR, por esclerosis múltiple, por NMO. Sí se pueden embarazar. Si se quieren embarazar, embarácense. Pero lleven el seguimiento tanto con el gine como con el neuro. Eso sí no se vale, embarazarse sin llevar un buen seguimiento. Doctor, y si necesitamos un neurólogo y no tenemos un neurólogo de confianza, ¿con quién vamos? Qué bueno que lo mencionas. No, no, sí, esta es la hora de la promoción, pues. Que no nos gusta mucho hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Eh, si alguien quiere una cita con nosotros, ¿no? Sobre todo, digo, cualquier persona que tenga una enfermedad neurológica, sé que hablamos mucho de esclerosis múltiple, porque es un tema que a mí me apasiona, pero vemos otras cosas, ¿no? Como la neuromielitis óptica también, y cosas como migraña, epilepsia, Parkinson, eh, no sé, los CVC, los infartos, las embolias. Todo eso lo ve un neurólogo y si alguien tiene alguna duda de esos padecimientos, pues podemos ayudarlos, ¿no? A veces me hacen preguntas en las redes sociales que sí está como muy complicado contestarlas sin saber cómo está el paciente. Y ahí sí les digo, o sea, a lo mejor alguna gente lo toma mal, pero pues es que no podemos dar una consulta por un comentario, por una respuesta de TikTok o de Instagram, ¿no? Entonces, acérquense con confianza. En mis redes ahí sale como el link para que le piquen a donde está la dirección. Pero si no les saben picar, yo les digo la dirección. Es Roberto J. Cantú, número 400, Colonia Los Doctores, en Monterrey, Nuevo León. O en el piso 8 del Hospital Zambrano Elion. Ahí en los dos pueden encontrarme. Y el teléfono no me lo sé, pero ese sí lo van a poner aquí en la pantalla, espero, porque no me lo he aprendido. Y siéntense con la confianza de acercarse. Damos citas en línea también para pacientes de otros lados. Tenemos pacientes de Argentina, de Estados Unidos, de uno de Madrid, que hace mucho que no veo. Pero se puede, una paciente de Mérida. Se puede. A lo mejor una primera cita en línea, ya después, si yo conozco a alguien donde ustedes viven que les pueda ayudar, pues los canalizo con ellos. Pero sí es bien importante en la mayoría de las enfermedades neurológicas tener un neurólogo de cabecera, pues. Sí, también pueden venir a verlo. Sí, pueden venir a verme también. Digo, lo ideal siempre de una consulta neurológica es que sea en presencial, ¿no? Para nosotros es muy importante el examen físico, pero pues entiendo que no toda la gente que está viendo esto, eso es como una de las cosas buenas de las redes sociales, ¿no? Que llegamos a muchos lados y no todo mundo vive en la mejor ciudad de México, entonces es complicado. Ok, Doc, dice, yo tomo Ceposia, ¿qué tan recomendada es? Maite Cano nos pregunta. Maite fue la que nos preguntó acerca del embarazo. Ceposia es Siponimod, si no me equivoco, que es un medicamento muy parecido al Fingolimod. Está aprobado para esclerosis múltiple. Son medicamentos que llamamos como de eficacia media, ¿no? Más o menos por ahí. No son tan potentes como ocrelizumab, por ejemplo, o como natalizumab, que son de los más comunes, pero tampoco hay menos potentes que el Siponimod, ¿no? Como el interferón o el acetato de glatiramer. Este está como en medio, funciona si la esclerosis que ella tiene no tiene muchos brotes, por así decirlo, ¿no? O tiene algunos marcadores de buen pronóstico, que por ejemplo ella es mujer, ese es uno, o que haya tenido algunos eventos como problemas del ojo, que se haya recuperado bien. Eso nos habla de buen pronóstico y por lo general esos pacientes con medicamentos de eficacia media les va bastante bien. Entonces, vuelvo a lo mismo. A veces es complicado decirte si es bueno o malo para ti porque no conozco a los pacientes, pero es un medicamento que funciona para esclerosis y que bien escogido por alguien que sabe sobre medicamentos de esclerosis le puede ir muy bien.
Doctor, la misma Maite nos pregunta, otra pregunta, vaya, la redundancia. Dice, yo un mes antes del diagnóstico fui para una inseminación y al mes mi neurólogo me dijo que no debes embarazarte. Ya pasaron 3 años de esto. Pues eso es mentira. O sea, a veces es más fácil decirle a la gente que no se embarace porque no queremos lidiar con estar cuidando a los pacientes, ¿no? Pero eso no es una contraindicación. Es decir, el sistema reproductor de una mujer y de un hombre que viven con esclerosis múltiple funciona, ¿no? Hemos hablado de que hay algunas disfunciones sexuales en los pacientes que viven con esclerosis múltiple, pero tienen más bien que ver con el acto sensual en sí, ¿no? Con lograr la erección o con llegar al orgasmo, pero no necesariamente con la fecundidad, ¿no? Con el hecho de, pues, de la fecundación. Eso no se ve afectado. Entonces no hay problema con embarazarse. Quizás ahí igual es complicado. Las inseminaciones artificiales a veces se usan medicamentos para inducir la ovulación. Y esos medicamentos pudieran agravar o hacer que tengan un brote. Pero por eso hay que estar en seguimiento con un médico para estar estrechamente vigilando eso, ¿no? Que si pase tengan tratamiento o que no pase. Pues, ¿no? Ya últimas 2 preguntas lo que nos llegan ya para finalizar este live. Dice María Antonio, yo sufro de depresión y estoy medicada. Me dicen que es por la EM. ¿Cree que algún día pueda dejar este medicamento recetado por el psiquiatra? Sufre depresión o depresión. Depresión. Ok. Depresión y M es bastante común. Hay que separar ahí. Digo, no todas las depresiones son iguales. Yo no soy psiquiatra, a lo mejor un psiquiatra está viendo esto y se va a atacar. Pero hay una depresión inicial, ¿no? Cuando te dicen que tienes esclerosis múltiple, que es bastante normal. Es decir, a nadie le gusta estar enfermo, ¿no? Aunque sea de gripa, aunque sea de que te duele la cabeza porque te enchilaste o no sé, cualquier cosa, ¿no? Esa depresión inicial o ese sentimiento de tristeza inicial, por lo general mejora un poquito después de algunos meses, pero hay pacientes en los que ese sentimiento no se va, ¿no? Es decir, esta sensación como de impotencia o de frustración, ¿no? Porque a mí, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Yo tenía unos planes y tengo que cambiarlos. Eso puede prolongarse y es bastante bueno que lleven a seguimiento con un psiquiatra, ¿sí? Entonces, a veces los pacientes se resisten mucho, no solo los pacientes neurológicos, sino en general a tomar antidepresivos, porque los tenemos como muy estigmatizados, a que luego hay que tomarlos para siempre, o que te van a hacer un daño, ¿no? Un efecto adverso. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, todo el mundo se pone triste y todos tenemos mecanismos para dejar de estar tristes, ¿no? Pero a veces esos mecanismos ya no nos alcanzan, ¿no? No es lo mismo estar triste porque, no sé, Te dijo la novia. ajá, o expulsaron a Córdoba contra el Toluca y no era roja. Pero bueno, O triste porque Monterrey va a primer lugar y Tigres va a octavo. eso ya no lo sabemos. Después nos vemos en la liguilla, pues eso no me pone triste. Tranquilo, aquí hace frío en la cima. Ah, Hace frío aquí en la cima, ¿no? entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es fácil como superarlas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un diagnóstico de una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pues entonces eso se vuelve más complicado, ¿no? Es el tipo de situaciones en las que hay que buscar ayuda. No está mal pedir ayuda, ya sea con psicoterapia o con medicamentos, pero apoyarse de alguien para pasar ese momento difícil, ¿no? Sí. ¿Se pueden dejar los antidepresivos? Sí se pueden dejar, pero eso depende mucho de la valoración del psiquiatra, ¿no? A veces es complicado porque este motivo de la depresión, ¿no? No se va a quitar, ¿no? O sea, es decir, la esclerosis múltiple va a seguir y quizás si no hay un tratamiento adecuado de la parte neurológica puede empeorar. Y después está la otra parte en que las mismas lesiones de la esclerosis múltiple pueden causar depresión. Entonces es complicado, pero sí se puede dejar. Doctor, últimas 4 preguntas porque parece decimos que hay últimas 2 preguntas y las personas se siguen enviando más Tú dale, preguntas. tú dale. Quiero dejarlo mejor para el final, pero ya nuestro compadre Gerardo tiene mucho tiempo esperando su pregunta. Dice, mis síntomas que constante o diarios es la debilidad en piernas y hormigueo. ¿Es posible que ese síntoma desaparezca o disminuya? Tomo una oxcarbazepina al día solamente. Complicado sin revisarlo, pero la debilidad sí puede mejorar.
Los síntomas sensitivos son difíciles de tratar. Hay algunos moduladores del dolor, como la carbamazepina, la gabapentina, que usamos para tratar de reducir el dolor y a veces nos ayudan un poco con el hormigueo, pero esos son un poco, las parestesias, que así le llamamos nosotros al hormigueo, son un poquito más difíciles de tratar, pero la debilidad sí puede mejorar con rehabilitación. Ok, vamos un poquito más rápido porque ya hay que acabar ese live. Tampoco tenemos todo. Bueno, sí. ¿Cuándo tiene consulta, Doc? Sí, pero tenemos la hora separada para esto. Tenemos la hora separada para esto. Dice Lupita Kikis nos pregunta: una amiga le dio meningitis y veo que no se recupera al 100. ¿Esta enfermedad tiene cura? ¿La meningitis tiene cura? Sí, pero es una enfermedad que deja muchas secuelas, ¿no? Entonces, quizás lo que ven que no se recupera al 100% es eso, ¿no? Ya queda un daño permanente en el cerebro por la inflamación de la cubierta, que eso es lo que es la meninges. Entonces, probablemente por eso no se recupera, porque deja muchas secuelas la meningitis. Hugo Alberto Torres nos pregunta: Doc, ¿hay algún suplemento como por ejemplo proteína en polvo, creatina o aminoácidos que pueda consumir sin problema? Todos. Todos. O sea, bueno, tomando en cuenta que no tengan cosas extrañas como esos esteroides y cosas así, no hay ningún problema. Las personas con esclerosis pueden ir al gimnasio, tomar proteína, aminoácidos, esas cosas, sin problema. Y ahora sí, Doc, última pregunta de este live. Ya las más las contaremos en la segunda parte, el otro Vale. mes. ¿Qué le parece? Me gusta. Ahí dejamos un Contarlas. mes de prueba para que vayan dejando sus preguntas. Dice Marcadi: hola doctor, ¿se puede contar las lesiones de la resonancia? Porque cuando le pregunté a mi doctor, no me dijo. Sí se pueden contar. De hecho, sobre todo en la resonancia inicial se deben contar, ¿no? Porque es algo que llamamos nosotros carga lesional. Cuando los pacientes tienen una alta carga lesional, es decir, tienen muchas lesiones, eso es un factor de mal pronóstico. Y entonces con esos pacientes somos más agresivos en el tratamiento. Y la otra es que sabiendo cuántas lesiones tiene un paciente en su primera resonancia, si en las siguientes resonancias las seguimos contando y de repente tiene 2 o 3 más, pues como que algo no está bien ahí, ¿no? La finalidad del tratamiento, a grosso modo, básicamente son 2 cosas, bueno, 3. Que no empeoren los pacientes, que no tengan nuevos brotes o que no tengan nuevas lesiones en la resonancia. Entonces, de ahí la importancia de contar las lesiones. Sí se deben contar. Ok, Doc, creo que sería todo nuestra consulta virtual el día de hoy. Muchas gracias por mandar sus preguntas. Saben que el doctor es una persona muy ocupada porque tiene pacientes, pero no sé si se da el tiempo puede venir. Les recuerdo todas las redes sociales del doctor, @neurosaldívar en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Instagram. Sí, no estoy hablando muy bien, no sé por qué. ¿Qué me pasa? Doctor Roberto J. Cantú, número 400, con los doctores de Brain Clinic, su clínica personal donde usted atiende a sus pacientes. Sus teléfonos tampoco me lo sé. Ahí producción va a hacer el favor de hacerse en pantalla, pero sí me gustaría que nos dejara un comentario al final acerca de mayormente de la esclerosis múltiple, que es lo que trata, o de un tema neurológico que ayude a las personas a estar un poquito más tranquilas. Pues creo que al final de este canal, al final del día es eso, ¿no? Como darle un poquito de entendimiento y de tranquilidad a la gente. Las enfermedades neurológicas son en la cultura popular general bastante catastróficas, ¿no? Siempre pensamos en la embolia, en la epilepsia, en la esclerosis como enfermedades que afectan mucho a las personas o que hacen que su calidad de vida empeore y no se puedan recuperar. Eso afortunadamente ha cambiado con el tiempo, entonces si tienen dudas sobre alguna enfermedad neurológica, acérquense con nosotros. Tenemos este canal que trata, ¿no?, de cortar esa brecha entre el médico y el paciente, pero al final del día nada le gana o nada supera una consulta médica. Entonces, si de verdad tienen dudas sobre algún padecimiento, contáctenos y nosotros podemos ayudarles. Muchas gracias, Doc. Mi nombre es Alvarado y ya nos vamos a comer. Saludos. Nos vemos.